De un tema que algo contábamos ayer, porque ayer escuchábamos un fragmentito también de la intervención de la diputada Miriam Bregman en la Cámara de Diputados, y la verdad que dispara un montón de cuestiones, así que está bueno poder charlarlo en la columna y en el bloquecito con Cecilia. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Decía, ayer nos sorprendió un poquito porque cuando pasamos el audio, yo no había escuchado el testimonio, digo, la intervención de la diputada Villarroel, que lo escuché hoy porque mandaste vos, y bueno, la verdad que se entiende el enojo también de Miriam Bregman. Es que la verdad, bueno, como un criterio también periodístico de esta columna, nosotros optamos por no darle espacio, más espacio del que lamentablemente se le da a estos sectores que yo ni siquiera los quiero tildar de negacionistas, sino que son sectores fascistas, son sectores, como dijo Miriam Bregman, apologistas de la dictadura y del terrorismo de Estado. Y además también hay que decir que la diputada Villarroel es hija y nieta de altísimos jerarcas del ejército que actuaron en la época de la represión ilegal, entonces que no es una persona que no tenga un interés directo en las cuestiones que ella está poniendo en debate, que lo que hace, lo que hizo en un primer tiempo en su discurso, que era un discurso como cuidadoso en cuanto a ciertas cuestiones, fue decir que no se estaba contando la historia completa porque estaban lo que llaman las víctimas del terrorismo y que de eso no se hablaba, que la verdad es un tema sobre el cual no hay ninguna indicación ni ninguna política de censura, ¿no? Lo que no hay es un reconocimiento de esas víctimas como víctimas del Estado porque no lo son. Claro. Y en segundo lugar, bueno, de ahí pasar ya a otra etapa de su discurso, que es la negación del terrorismo de Estado, y también toda esta cuestión que ya se volvió un clásico, ¿no?, de negar las cifras, como si fuera que negando cifras se puede negar el carácter, la calidad del terrorismo de Estado y la gravedad institucional que suponen. Bueno, y ahora directamente ya pasar a la apología, ¿no? Como que han cambiado también los objetivos o las etapas en las que están en cuanto a sus objetivos, y que me parece que Bregman lo sintetiza con mucha claridad. Pensaba también que se diga así tan abiertamente, que se haga esta apología en el Congreso de la Nación, y después tuvo aplausos la legisladora. Porque... Sí, eso me llamó la atención porque yo primero había escuchado la intervención de Bregman y a raíz de eso busqué la intervención de Villarroel, y sí, hay gente que aplaude en ambos casos. Lo que pasa que lo que me parece grave es el aplauso a un discurso de odio, a un discurso en el cual esta diputada también está desplegando cifras, que la verdad que si nos pusiéramos a revisarlas sin duda también encontraríamos mucho falseamiento de la verdad histórica, y bueno, y que tan sin problema se pueda dar esos discursos, y además eso es una propuesta en un ámbito que debería ser un ámbito de la democracia, que como es el Congreso, ¿no? Ceci, ¿te parece? Escuchamos de nuevo a Miriam Bregman, por ahí hay oyentes que ayer no la escucharon, la legisladora hablando también en Cámara de Diputados, un poco en el marco de este mes de la memoria, pero respondiendo a esto que decía Cecilia. El genocidio instaurado el 24 de marzo del 76 tuvo una antesala. Y esa antesala se llevó adelante bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Hace unos días estuvimos con Nicolás del Caño visitando la escuelita de Famaillá en Tucumán, donde funcionó un centro clandestino de detención. 2.000 compañeros y compañeras pasaron en el año 75 por ese centro clandestino. Entre el 75% y el 80% de quienes por allí pasaron por ese centro de exterminio y tortura fueron obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras, que venían protagonizando los tucumanazos, que venían peleando contra los cierres de los ingenios. Ellos pasaron por allí. Deberían saber, o al menos no deberían ocultar, que para esa época, que para el 75, las organizaciones armadas estaban sumamente debilitadas después de los hechos de Montechingolo. Pero no les importa.
porque lo que quieren revivir es el negacionismo. Y nosotros al revés. Queremos recordar en ese ejemplo terrible de la escuelita de Famaillá la unidad entre las grandes patronales de este país y los genocidas como Bussi, que algunos se alían y lo llevan en sus listas electorales, tratando de rescatar con ese apellido lo peor de ese genocidio de clase. Al revés, ahí tenemos que mirar. Ahí están los verdaderos motivos del golpe de Estado que se dio en nuestro país. Y no estamos hablando del pasado. No estamos hablando del pasado cuando hablamos del negacionismo y de reivindicar la dictadura. Hace muy pocas horas, en la ciudad de La Plata, un grupo de fachitos, de derechistas, ligados al centro Rittenhouse, escrachó un local de nuestros compañeros de Izquierda Socialista. La misma gente que hace poco tiempo escrachó un local de mi partido, de la juventud de mi partido, del PTS, también en La Plata, y que el diputado Milei reivindicó en sus redes. Cualquiera que busque en sus redes va a encontrar la reivindicación de esos personajes. Pero ¿saben por qué quieren revivir el negacionismo? Porque ellos saben que sus políticas, cállate la boca, deja de defender los genocidas, Villarroel. Cállate la boca, déjame hablar. ¿Saben por qué Villarroel interrumpe? ¿Saben por qué Milei reivindica esos atentados? ¿Por qué reivindican el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Oz, y solo se aplican con mucha represión, solo se aplican así, porque por eso hablan del curro de los derechos humanos como Macri. Por eso. Porque quieren, en esos planes que dicen que en 100 horas van a resolver la situación económica de la Argentina, quieren aplastar a la clase trabajadora. Y no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar. Por eso no me vas a callar. Porque estamos hablando del presente, porque estamos hablando de lo que pasa hoy, porque quieren construir un sentido común de derecha y por eso discuten que fueron 30.000. Saben que quienes exigimos históricamente la lista de los detenidos desaparecidos somos nosotros, somos nosotras, con las madres, con las abuelas, con los familiares, con los hijos y con las hijas. Ellos la ocultaron, ellos gobernaron y la ocultaron, ellos ocultaron las pruebas, las siguen ocultando hasta el día de hoy. Ningún genocidio habla, ninguno dice el destino de los detenidos desaparecidos, lo que es peor. Ocultan el destino de los más de 400 pibes y pibas que se apropiaron en la dictadura, porque esos genocidas que ahora defiende con grititos no solo violaban a las compañeras en los centros clandestinos, también se apropiaban de los bebés. Eso es lo que están reivindicando y por eso no quiere que hable. Bueno, Ceci, en casi 4 minutos de esa intervención, que duró un poquito más, pero se condensa tanto de lo que venimos charlando, ¿no? De lo que venimos también intentando hacer memoria sobre lo que fue la dictadura cívico-militar y lo que está pasando hoy, ¿no? Claro, yo creo, Alicia, que es muy importante rescatar ese concepto de que cuando hablamos de la memoria estamos hablando de hoy, ¿no? O sea, no es algo que pasó y que no tiene consecuencias en la política actual. O sea, el llamado proceso de reorganización nacional intentó ser una especie de refundación del Estado argentino y si bien no lo logró de manera completa, sí cambió las reglas del juego de muchas maneras y entre otras cosas, más allá de que la ley determina que todas las leyes o todos los cambios en la legislación que se hicieran durante estos periodos ilegítimos de gobierno no tendrían vigencia posteriormente. Sin embargo, eso no fue así. Muchísimas leyes de la dictadura están vigentes. No hubo un proceso de invalidar esos nuevos ordenamientos legales impuestos por la fuerza y tenemos una gran parte de esas legislaciones en vigencia. Algunas hacen directamente a cuestiones económicas como la ley de entidades financieras, que favorece al capital financiero especulador en contra del capital productivo, pero también mucho que tiene que ver con el mundo del trabajo y sobre todo los derechos de los trabajadores. O sea, la dictadura realmente cambió las reglas de juego y sobre todo cambió la relación de fuerzas entre explotadores y explotados en este país. Y no logró en su momento todos sus objetivos, pero
estableció una matriz y tuvo durante la democracia sus momentos también de continuidad de sus planes. En estos planes de ultra neoliberales están, digamos, de alguna manera los fundamentos del terrorismo de Estado. Ayer hablábamos con Carlos del Frade, que es legislador de la provincia de Santa Fe, y él en el marco del 24 de marzo difundía como una serie de flyers, y una de ellas tiene que ver con esto que planteas, 2.000 leyes que están vigentes, que vienen de las diferentes dictaduras, a punta del Frade, desde la ley de sociedades, quiebras, hasta la ley de entidades financieras, que decías que claramente marcan también a qué vino la dictadura, ¿no? A consolidar este poder económico concentrado. Sí, y a quitar, y eso sobre la base de quitar derechos, ¿no? Por ejemplo, acá en Misiones, la explicación de que no exista, por ejemplo, un estatuto del empleado público, que lo había antes, había una ley específica del empleo público en Misiones y ya no la hay, y lo que quedó es una legislación que se dictó durante la dictadura y es la que rige hoy en día las condiciones de trabajo, y también deja sin una serie de reaseguros legales a los trabajadores, y bueno, eso por ejemplo es algo que los gremios estatales no pudieron revertir. Pero eso se puede ver en muchas cosas, tuvo muchas consecuencias, o sea, es un momento de inflexión en nuestra historia reciente, entonces estamos hablando del hoy. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los desaparecidos, a mí no me deja de asombrar cómo la derecha logró de alguna manera revertir las discusiones que se venían dando desde fines de la dictadura hasta ahora, como en pocos años, también de la mano de los grandes aparatos de comunicación, ellos lograron, por ejemplo, instalar esta cuestión del curro de los derechos humanos, el poner en duda las cifras de las víctimas del terrorismo de Estado, cuando, si estamos hablando de una represión que se hizo de manera clandestina e ilegal, la responsabilidad de determinar la cantidad de víctimas es completamente del Estado, no de los familiares, no de los organismos, ¿no? Además, sin contar el esfuerzo que han hecho los sobrevivientes y familiares para ir recuperando información, y que eso haya servido en muchos lugares para que avancen las causas, y a veces sin la colaboración del aparato de justicia, digamos, no es que tenías fiscales o grandes equipos de investigación aportando, eran familiares, sobrevivientes que estaban haciendo esa tarea. Y verdaderamente esa es la base de los juicios, ¿no? O sea, en los lugares donde hubo mejores niveles de organización, o más recursos, o más posibilidad, digamos, de articulación, los juicios tuvieron como mucho más sustento, y se pudo llegar a establecer algunas cuestiones que las primeras investigaciones de los propios familiares no habían llegado. Pero en general siempre fue el aporte, sobre todo de los familiares directos, la que sirvió, digamos, para establecer las acusaciones. Y bueno, y donde no hubo esos mismos niveles de organización, se llegó con muy poco, se avanzó poco, y bueno, y no es que el Estado haya aportado demasiado, ¿no? Porque también es cierto que la capacidad de investigar y de requerir información que puede tener una fiscalía no es la que tiene un organismo o una asociación de afectados directos de ningún. Ceci, ¿nos escuchás? Sí, escucho bien. Perdón. No, me quedé también pensando en algunas cosas de esa intervención de Miriam Bregman, y hay dos cuestiones que son también interesantes para profundizar. Ella habla de la unidad de las patronales, que esa unidad se ve claramente, no solamente en la impunidad que siguen teniendo porque no avanzan las causas para investigar la responsabilidad empresarial, y el silencio genocida, porque no aportan información para saber dónde están los restos de los detenidos desaparecidos, y tampoco de los hijas apropiados. Bueno, eso es una de las grandes deudas de la democracia, porque eso es lo que permite que se siga cumpliendo hasta el día de hoy, y cada día, y sigue pasando, se sigue cumpliendo el plan criminal de haber hecho desaparecer a la gente. En ese sentido, desaparecer no solamente los cuerpos, en su momento haber matado clandestinamente a esas personas, sino hacer desaparecer toda la información disponible que hay sobre ellos, que la hay, ¿no? Y que además en esa discusión perversa acerca de los 30.000, tiene que ver con ese espíritu de ocultamiento que tenía el plan clandestino y terrorista de represión ilegal.
Vos fíjate que hace 2 días se dio a conocer la noticia de parte del Juzgado Federal de Salta de que se había procedido a la imputación de una serie de genocidas de la Policía Federal de Salta, donde se reconoce a 2 nuevas víctimas del terrorismo de Estado, donde se pudo determinar información, no hay entrega de cuerpos ni nada, pero se pudo determinar que estas personas fueron secuestradas y asesinadas en 1975, y en base a una denuncia muy reciente de las sobrinas de una de las víctimas, y al testimonio de una sobreviviente y a información que aportó el padre de las denunciantes, que había sido abogado de la Brigada de Investigaciones de Salta. O sea, personas que por alguna razón contaban, digamos, con información certera y que nunca habían hecho la denuncia, ¿no? También pasó hace unos años cuando se pudo encontrar a otro de los nietos apropiados, que se pudo determinar quién era su madre, y el caso de esa chica tampoco había sido denunciado como una desaparición forzada, ¿no? O sea, como que permanentemente surgen así datos como nuevos, novedosos, pero que también da la pauta de que hay gente que conoce, tiene información o que tiene familiares desaparecidos y todavía no hicieron las denuncias por diferentes razones, que mucho tiene que ver el terror, ¿no? O sea, ese efecto de disciplinamiento que imponía el terror está en estas faltas de denuncias también. Además es un contexto muy difícil porque como decías también, para hablar, para seguir, muchos de los sobrevivientes tuvieron que atravesar todos esos procesos de estigmatización, esto que decías vos, el curro de los derechos humanos, que hoy pareciera que están como habilitados a reproducir este tipo de cuestiones, muchos de los, inclusive hasta dirigentes que tenemos, ¿no? O legisladores. Sí, sin duda. Además creo que también por la derechización explícita del discurso político, la gente confía cada vez menos en que denunciar, relatar, aportar información pueda servir certeramente para algo, incluso también por las demoras que hay en los juicios por delitos de lesa humanidad. Acá, por ejemplo, solamente en Misiones quedaron pendientes juicios que tienen, digamos, una gran importancia que se hagan, como el de el regimiento de Monte 30 de Verá, que de en Apóstoles, donde hay el de Apóstoles, perdón, sí, que es donde emergería la responsabilidad cívico-empresarial, por ejemplo. Eso ahí no llegamos, y ahí hay información ahí podría haber información sobre una gran cantidad de víctimas también, y bueno, eso fue quedando ahí, está en algún cajón para saber, ¿no? Y el tema también es que en la medida que los imputados van muriendo, se van dictando los sobreseguimientos por muerte, entonces las causas quedan en un dilema, digamos, de que llega un momento en que ya no se puede seguir. O sea, creo que hay que pensar en función también de la imprescriptibilidad, pero tendría que pensarse en otro tipo de juicios que tengan que ver con establecer la verdad y no en la búsqueda de la imputación penal, porque muchas veces ya no se puede, ¿no? Cecilia, y un poco para volver a nuestra coyuntura, este viernes tuvimos la marcha por el 24 aquí en nuestra ciudad, también con consignas que tienen que ver con el presente y con ese pasado reciente también. ¿Cómo viste vos la marcha? Mira, yo lo que veo es que fue una marcha importante. Yo estuve en la marcha de la tarde, entiendo que hubo otro espacio que marchó a la mañana, y la verdad me hubiera gustado también estar. En verdad me hubiera gustado que haya una sola marcha, creo que las circunstancias lo ameritan, pero bueno, también las diferencias políticas están, y creo que acá en Posadas, en esos ámbitos falta construir desde una perspectiva de multisectorialidad, que es algo que, por ejemplo, me parece que resolvió bastante mejor el movimiento de mujeres, porque la coordinadora del 8M es un ámbito multisectorial donde se junta gente que tiene ideas sumamente distintas, opciones políticas muy distintas, campos de acción diferentes, pero se está en un solo espacio, por lo menos para esa fecha. Y que me parece una deuda, ¿no?, que para el 24 de marzo, que es una fecha que tiene que ver con la bisagra de nuestra historia reciente, eso no se logre, ¿no? Después yo creo que hace falta ahondar un poco más en algunas cosas. Yo noto, por ejemplo, que que la referencia al 24 de marzo trae un problema, y es pensar que los problemas y que el terrorismo estado en Argentina empezó en esa fecha, y eso no es así. Sin duda que hay un cambio de política sensible
no es una cosa menor que ese día las Fuerzas Armadas se hayan hecho cargo de lo que ellos mismos llamaban el control operacional del país, y que hay un cambio de calidad, digamos, en eso, además con lo que implica un golpe de Estado, ¿no? Que no era el primero, pero que es el más cruento de todos. Pero creo que a los fines de mirar a lo que tuvo que ver con el terrorismo de Estado hay que situarse bastante más atrás, y eso es algo de lo que habla Miriam Bregman también, que ella habla de una antesala del año 75. Bueno, justamente estas dos nuevas víctimas que yo te mencionaba que fueron identificadas fueron secuestradas en junio del 75 en Salta. Pero, y bueno, Miriam también habla de la escuelita de Famaillá, que sería la primera experiencia sistemática de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que se instala en el campo tucumano, en Famaillá, dentro del marco del operativo Independencia, ¿no? Que es como el primer gran capítulo del terrorismo de Estado en la Argentina, en el año 75, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que es un debate sumamente difícil, inclusive hoy, al interior de las organizaciones populares. De hecho, cada vez que hablamos de esto, nos apuntan las leyes para aniquilar, entre comillas, a la subversión, se dictaron durante el gobierno democrático, digamos, ¿no? Sí, es verdad, pero las prácticas de terrorismo de Estado tampoco se inventaron ese año. O sea, las dictaduras anteriores ya tuvieron prácticas de terrorismo de Estado, tal vez no de esa manera tan extensa como la... Y tan explícita, además, ¿no? Sí. Pero durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón se cometieron hechos gravísimos, y es esa antesala de la que habla Miriam Bregman, e inclusive las primeras dos cautivas desaparecidas del país fueron secuestradas en Córdoba en el año 74, y una de ellas, que era María de las Mercedes Gómez de Ocoa, estaba embarazada. Es de todos los nietos que están siendo buscados, cuya madre fue secuestrada en primer término en Córdoba, y hay testimonios que ubican que esa criatura nació con vida y que su madre estuvo detenida en la temible D2, que era en casi todas las policías la D2 era la división de sería lo que sería la policía política, la inteligencia de la policía sobre las organizaciones políticas. Y bueno, de hecho, estamos hablando de que ya antes del 76 pasaban cosas. De hecho, Ceci, también uno de los primeros cuerpos restituidos o recuperados aquí en nuestra provincia fue el de Eduardo Jensen, que también fue asesinado en el 75, digamos, ¿no? Mira, claro, Jensen fue encontrado en una de las fosas del cementerio San Vicente de Córdoba, y esas fosas corresponden, que hay mucho material, es interesante ver, La Voz del Interior tenía un material interactivo, lo tiene, digamos, sobre esos entierros en el cementerio de San Vicente, que son todos muertos de antes del golpe, son personas asesinadas antes del golpe, y bueno, después con el cambio de metodología ya no se los va a enterrar en un cementerio legal, porque es un cementerio legal, el entierro era irregular pero ordenado, y eso permitió que cuando se abrió esa fosa se encuentren, se identifiquen una gran cantidad de personas que fueron asesinadas y cuyos cuerpos fueron tirados ahí, y que también esa investigación permitió determinar metodologías represivas que ya eran muy sistemáticas antes del golpe, y en Córdoba ese accionar era más que nada de lo que se le llamaban los escuadrones de la muerte, que después se integraron, era como la AAA de Córdoba, que era Libertadores de América, que después se integraron a estructuras represivas ilegales del Estado. Después fueron a integrarse al personal del campo de concentración más grande en el interior del país, que fue La Perla. Ceci, así que mucho para seguir también charlando sobre estos temas, ¿no? Y como siempre te agradecemos la posibilidad de tomarnos este tiempo, de hablar en profundidad de estos temas, que lo decimos, es en el marco de esta columna de derechos humanos que nos damos tenemos el privilegio de compartir con Ceci, así que mil gracias, Cecilia. A vos, Alicia, un abrazo. Gracias, hasta luego. Cecilia Rodríguez, ayudándonos un poco a pensar. Ayer cuando la escuchábamos a Miriam Bregman, disparaba un montón de cuestiones para profundizar esa intervención vehemente, firme, de la diputada contestando un discurso que nosotros ahí no lo habíamos compartido acá, y está bueno esto que dice también Cecilia, esta decisión editorial de
vamos a seguir escuchando, vamos a seguir dándole entidad a este tipo de personajes que van corriendo el límite de lo decible, decía yo ayer, de lo tolerable en un sistema democrático que tiene un montón de deudas todavía. Una de esas deudas es que identifiquen y que digan dónde están los restos de los y las desaparecidas y los casi 400 hijos, hijas apropiados que todavía las abuelas están buscando, ¿no? Así que bueno, no es menores. Y ni qué hablar las consecuencias económicas que aún hoy estamos padeciendo de lo que fue esa dictadura tan cruenta. Hora 17 en nuestro país. FM Universidad 98.7.